Es interesante cómo hoy en el texto del libro del Génesis, ya casi terminando la historia de José, eh, podemos ver que hay un contraste, ¿no? Cómo la vida del ser humano se va transformando. Cuando le permitimos a Dios ser Dios en nuestra vida, se nota los cambios sustanciales. Se va viendo que se sostienen procesos, que se van observando los avances y se va viendo que Dios va extrayendo su verdad, su poder, y a fin de cuentas se cumple la voluntad de Dios cuando el corazón del hombre es dócil, se deja conducir por el Señor. Si miramos entonces el contraste entre el José que es al final, el José, la imagen del José, la forma de ser de José, el hijo de Jacob, con el comportamiento de él cuando era un joven, un muchacho, vemos que hay muchas diferencias. Recordemos que en José siempre ha habido unos dones especiales de Dios. Le había otorgado la capacidad de interpretar sueños, de recibirlos, interpretarlos y dar un mensaje divino. Y en muchas ocasiones él hablaba a sus hermanos de que ante él se iban a arrodillar. Y les dijo, observaba espigas en las manos de ustedes, que esas espigas se inclinaban ante mi espiga, que era más grande y voluptuosa, y estaba por encima del atado de ustedes. Así fueron muchas veces que a través de sueños Dios le hablaba a José y José expresaba a sus hermanos. De una u otra manera, esto fue creando cierta rivalidad, envidia, celos en los hermanos. Con esto no hay que justificar pues el pecado es pecado. Pero si vemos de pronto a un muchacho inexperto que pudiese darse como un poco de darse alarde de sí mismo, se podía sentirse un poco vanidoso. Y a fin de cuentas, pues todo eso se cumplió. Se cumplió el poder de Dios y los sueños se cumplieron. Pero vemos al final a un José ya distinto, muy cambiado. A un José que se abre a un servicio mayor, sobre todo a perdonar. Él tuvo que sufrir muchísimo para poder cambiar. No es que era el hombre malo, 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 perverso, no, es el prototipo del hombre justo en el Antiguo Testamento. José no es un hombre malo, pero sí había muchas deficiencias en él. Y el Señor lo necesitaba pulirlo, sanarlo, purificarlo, y por eso le hace pasar por esa trilla de dificultades allá en Egipto, todo lo que tiene que experimentar. El que él se porta bien, pero no es recompensado por ese comportamiento adecuado. Lo juzgan y lo sentencian a la cárcel. O sea, tiene que pagar por cosas que no ha hecho. Mire la forma de Dios, cómo nos purifica a lo largo de la vida. Y tienes que aprender esto. Y es que el Señor nos da unos cincelazos para extraer de nuestra vida esa imagen perfecta de su voluntad, de su poder en nosotros. Y por ello tiene que pulirnos. Así como un escultor con su laporra y encincel está golpeando y golpeando la roca para poder extraer un hermoso ángel o una figura en una masa informe, sí, que es como una roca, y después de ello puede verse con tanto aprecio y belleza una hermosa escultura. Así también el Señor toma nuestra vida, que es el material noble, moldeable, y empieza a darnos cincelazos.
para extraer de nosotros lo mejor de nuestra vida. Pero cada cincelazo duele. Y el Señor, como lo he dicho en algunas ocasiones, emplea lo que son las desilusiones, las decepciones en la vida. ¿Para qué? Para transformarnos sustancialmente, para que nos despojemos de nosotros mismos. Yo he visto, por ejemplo, testimonios de personas muy soberbias, de personas porque tienen un poder económico o porque tienen un cargo en su mando, se han creído y se han considerado muy superior a los demás, incluso con derechos por encima de los demás, porque aporto un dinero, porque ayudo, porque colaboro, porque doy la mano, porque yo hago muchas cosas, porque yo aquí me desvivo, porque yo me entrego y hago miles de cosas. Entonces se cree con derechos. Y cuando hay unas normas que cumplir, quiere saltar esa norma. ¿Por qué? Porque yo ayudo, porque yo colaboro, porque yo tengo este cargo, es que yo soy el que mando, etc. Y vemos que de repente el Señor permite circunstancias en su vida difíciles, en las que tiene que enfrentarse a duros golpes, enfrentarse a cosas difíciles y les permite vivir pronto enfermedades casi terminales o una ruina o decepción en el amor. Bueno, tantas cosas que Dios hace y emplea por el bien de nosotros y efectivamente eso lo hace porque quiere que el corazón nuestro sea solo de Él y para Él. Y cuando nosotros estamos inmersos en tantos ídolos, es obvio que nuestra vida no está en precisión con el querer de Dios. Pero Dios nota que hay buena intención en nuestro corazón. Dios nota que hay algo especial en nuestra vida y por eso quiere zarandearnos un poco y estremecernos para un cambio sustancial. El Señor vio maravillosamente el corazón de José, un hombre bueno, sí, muchos errores, claro que sí, pero les faltaba algo más y por eso lo purifica, por eso lo talla. No necesitamos ser pues las personas más perversas del mundo y malas para que el Señor nos purifique, no. Tú, yo, de una otra manera, estamos caminando en el Señor, pero hay mucho todavía de mundanidad y errores. Y el Señor lo que quiere es todo para Él. El corazón nuestro, el 100% solo de Él y para Él. Y por ello a veces nos lleva a unas realidades difíciles. ¿Pero por qué? Porque quiere sacar de nosotros lo mejor. Así que no te enojes con Dios. No entre en conflicto con Dios. Mira a José. La vida de José es diferente. Cuando él tiene el encuentro con sus hermanos, pero sus hermanos no lo reconocen a él se porta duro, pero también cariñoso, y ellos están confundidos porque este hombre es bondadoso por un lado, pero tan enérgico y tan fuerte contra nosotros. No hemos hecho nada. Pero entonces ellos reflexionaban, esto no está pasando porque nosotros castigamos y hicimos un daño a nuestro hermano José. Nos está pasando esto por culpa de nuestro pecado. Y José dice después el texto que luego de ser tan brusco y tan cruel con sus hermanos, él se entraba y ya estaba en su recinto a solas, él lloraba de dolor. Era el conflicto que estaba viviendo José. El paso a dar el perdón, el de desmembrarse de su ego, desmembrarse de lo que le estaba impidiendo decirle a sus hermanos, soy yo. Y bendito sea Dios que permitió esta crisis, que ustedes me vendieran, me regalaran. Era necesario. Pero para llegar allá, José tuvo que doblegarse. Y así es lo que hace Dios contigo y conmigo. Doblegar nuestra altivez, doblegar nuestra prepotencia, para sacar de nosotros ese corazón humilde que hará Dios maravillas y portentos extraordinarios a través de nosotros y en nosotros. Que Dios te siga bendiciendo en ese proceso de purificación.
para que a través de esa purificación que tienes, tú seas mejor persona, mejor cristiano, cristiana, mejor esposo, esposa, mejor hijo, hija, mejor sacerdote, mejor religioso, religiosa, para que seas santo como el Señor quiere que seas santo. Que Dios nos guarde y nos ayude. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.